No tenemos límites ni fronteras. Llegamos directamente a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. A contramano, antisistemismo explícito. Buenas tardes, acá estamos una vez más haciendo A Contramano, nuestro programa antisistema, porque lo nuestro es el antisistemismo, somos antisistema y hoy vamos a estar más antisistemistas que nunca. Lo nuestro, el programa de hoy va a ser puro antisistemismo explícito. Hoy, voy a estar solo acá porque quiero hacer un análisis muy claro y muy concreto, que ahora voy a empezar. Pero primero, las redes sociales. Ustedes acuérdense siempre, las redes, el canal de WQ, el canal de QQ en YouTube, Quique Romero o QQ Romero en Facebook. ¿Qué más tenemos? Twitter, WQ Romero, QQ Romero. Instagram, WQ Romero, también. Búsquenme en todas las redes sociales, es muy importante y más a partir de ahora porque la que se viene es importante difundirlo. Todo lo que está por pasar ahora, y es el tema del cual vamos a hablar hoy, es muy, muy importante difundirlo. Yo también les pido que en el Facebook pueden en vivo ver nuestro programa, porque siempre tenemos la transmisión en vivo en Facebook, y en el horario que lo transmitimos a las 13 horas de la Argentina, van a poder ver nuestra transmisión de video en vivo a través del Facebook. Quien quiera ver a nuestra transmisión en vivo, ¿no? Así que bueno. También uno de los agradecimientos que quiero hacer a Boris Fonseca de Colombia. Boris Fonseca de Colombia se acercó a la radio y dejó un regalo para mí, para Pablo Dávoli y para Lucas Carena. Ellos ya están al tanto, no han venido a Buenos Aires todavía, ellos viven en Rosario, por eso no se los pude entregar, pero sí están al tanto. Pero yo quise llamarlo a Boris Fonseca y el teléfono que había escrito en una tarjeta manuscrita que él me dejó estaba mal. Siempre me dice esta característica no existe, o falta un número en la tarjeta o qué. Así que le pido a Boris Fonseca, me encantaría agradecerle en una llamada, Así que bueno, muchas gracias Boris, muchas gracias. Pero bien, vamos a entrar ahora en nuestro tema central, que es lo que está pasando en el mundo, lo que está por pasar. Y la verdad, lo que está por pasar es que se está cayendo el sistema, se cae el sistema entero, y es lo que estamos a punto de ver en los próximos meses. Voy a empezar a hacer un raconto de toda la historia. Mi intención hoy es hacer un raconto de toda la historia de por qué el sistema. Hoy todos estamos mirando asombrados lo que está pasando en Chile. Lo que está pasando en Chile es terrible y nadie entiende cómo el mejor alumno, el modelo a seguir, de golpe de un día para el otro nos enteramos que se cayó. ¿Qué pasó acá? Nos engañaron todo el tiempo, bueno, a nosotros no, a los pobres chilenos. La consigna, el grito de la calle a esta hora en las calles, en todas las ciudades de Chile, es: no son 30 pesos, son los 30 años de opresión. Y eso es lo que los chilenos de un día para el otro no soportaron más. Fue tan grande la presión que le han metido en la olla que estalló.
Este problema está estallando en todo el mundo. Ahora vamos a ir analizándolo punto por punto, ¿no? Pero veamos. Lugares donde se está cayendo el mundo, el sistema, son varios. Chile, Ecuador es lo que hemos visto. En Colombia también han habido protestas. En Haití está pasando por debajo del radar, nadie habla de Haití, pero está pasando. En Líbano, lo que hemos visto en Francia con los chalecos amarillos, en Irak también está sucediendo todo a la vez. Pero la historia de esto, ¿dónde comienza la historia de esto? Para entender la historia de esto hay que remontarse a los años 50, a la ciudad de Chicago, cuando un grupo de profesores de economía toman el control de la cátedra de economía de la Universidad de Chicago. Estos señores tenían como sus dioses, sus popes, sus mentores, a la escuela austríaca de Hayek y von Mises, el liberalismo, esta cuestión liberalista que a ver, Hayek, von Mises y todos los seguidores acá te nombro un Milley si querés, un expert, son sirenos, no son más que sirenos, sireno es el masculino de la sirena. A ver, en el mito de los navegantes, de los cantos de sirena, es que las sirenas eran tan hermosas y cantaban desde el fondo del océano que los marineros se volvían locos escuchando su canto y se tiraban al agua, y marinero que se tira al agua, marinero que se ahoga, eso es contundente, pero bueno, era la fascinación de estos cantos de sirena que no eran más que imaginación, cantos que existían solamente en su imaginación, que los marineros que tomaban conciencia de que sufrían de esta perturbación mental se ataban al palo para no sucumbir y tirarse al agua escuchando los cantos de sirenas. Bueno, todo esto que conocimos como liberalismo, que comenzó casualmente en la escuela de Austria con Hayek y von Mises, no es más que un canto de sirena. Pero bueno, estos profesores llegaron a la Universidad de Chicago y tomaron el control de la Universidad de Chicago. Se los llamó los Chicago Boys. A la cabeza de todos estos señores estaba un tipo que se llamaba Milton Friedman. Personaje nefasto, si los hay en la historia económica de la humanidad. Milton Friedman. Milton Friedman proponía un liberalismo al estilo Hayek, von Mises, recontra exacerbado. Era lo opuesto a lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Lo que sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión durante la era de Roosevelt fueron casualmente las teorías de Maynard Keynes, Edward Maynard Keynes. Estas teorías hablaban de una fuerte participación del Estado, en promover que la rueda virtuosa de la economía girara. El Estado era el encargado de velar y de aceitar y de promover ese giro de la rueda virtuosa de la economía. ¿Cómo hacía el Estado para aceitar esa rueda? Casualmente poniendo en marcha la maquinaria de las obras públicas, poniendo a trabajar a todos los norteamericanos. Eso fue el keynesianismo. ¿Qué era lo que proponía como contrapunto la escuela de Chicago, los Chicago Boys con Milton Friedman a la cabeza? El no Estado, la no intervención, lo opuesto, que dejemos que la mano invisible del mercado lo regule todo, dejémosle la libertad a la libre empresa, el Estado no tiene que intervenir en nada. Friedman decía que el Estado solamente tenía que intervenir en las cuestiones de las Fuerzas Armadas, la seguridad
y en algunos muy excepcionales casos, caminos y autopistas, pero excepcionales. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, tenía que estar en manos privadas. Así aparecen los Chicago Boys. Hay un trabajo de Naomi Klein, que ya lo cité 500 millones de veces y recomiendo que lo lean, el libro La Doctrina del Shock, pero también está la película online, el documental, véanlo, es maravilloso, busquen La Doctrina del Shock, Naomi Klein. Ella explica muy bien lo que propuso la Escuela de Chicago. En aquel momento, en los años 50, todas las teorías de la Escuela de Chicago no eran más que teorías de laboratorio, no estaban comprobadas, había que ponerlas en práctica. Pero eran unas teorías tan radicales que despojaban de todo, prácticamente de todo, al poder del Estado, que nadie estaba dispuesto a aplicarlas. Y a ver, entendamos, el Estado somos todos, el Estado no es una entelequia ajena a mí, yo soy parte del Estado, el Estado es parte de mí, el Estado es como el consorcio de un edificio, los que vivimos en un edificio están los propietarios de los departamentos, o los residentes de los departamentos, entre ellos se organizan y contratan a un administrador del consorcio. Bueno, el Estado es el consorcio, todos los habitantes del edificio organizados. Y el administrador del consorcio, el encargado de administrar las cuestiones del consorcio, es contratado por los consorcistas. El equivalente en una nación es nosotros, la comunidad organizada, el pueblo, que somos todos, el Estado. A través de ponernos de acuerdo elegimos a alguien que va a ser el presidente, el administrador del Estado, para que lo administre. Bueno, las propuestas de la doctrina esta de los Chicago Boys era despojar al Estado de todo, el Estado no tenía que tener nada. Es como si le diéramos a un Chicago Boy la administración del consorcio, lo primero que haría ese Chicago Boy es privatizar el ascensor y poner una cabina de peaje para que cada uno que use el ascensor pague por subir. Y si no, está la opción de la escalera, que para ir a la escalera sí queda a cargo del consorcio. El ascensor no, lo privatizamos a una empresa que sea rentable y de ganancias. Y así con todo. Bueno, la doctrina del shock de Naomi Klein expone para fundamentar su tesis una definición de tortura. Tortura, dice, es una serie de técnicas que se utilizan para torcer la voluntad de quien se niega a cooperar. Cuando a alguien lo capturan, a un terrorista de ISIS, lo capturan las fuerzas que velan por la paz en el mundo, y el otro es el eje del mal, lo llevan a Guantánamo y lo someten a tortura. Esta tortura consiste en privarlo de la percepción sensorial del entorno hasta que se quiebra, se tuerce su voluntad y coopere, y cante, y hable, y diga dónde están todos sus secuaces, por ejemplo. Bueno, esto aplicado a... Bueno, una tortura genera una conmoción interna muy grande. La conmoción, el estado de shock, es lo que quiebra la voluntad. El no saber qué va a pasar mañana, en el futuro, no saber si mañana me van a matar, si me van a dejar seguir viviendo, si me van a volver a poner picana eléctrica, todo eso quiebra la voluntad. La tortura de shock también consiste en privarte de comida, en privarte del sueño, no dejarte dormir, a la noche estar todo el tiempo poniéndote ruidos que no te dejen dormir, o te patean para que no te duermas, o te sacan la comida, o vienen en la mitad de la noche y te mojan y estás permanentemente mojado, o te sacan la ropa y estás desnudo, expuesto. Todo esas son formas de tortura cuyo objetivo es quebrar la voluntad. Bueno, aplicado a los países, este tipo de tortura son las permanentes y recurrentes crisis.
crisis, crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Nosotros acá en la Argentina ya estamos bastante acostumbrados y en cierto sentido esa es la ventaja que tenemos los argentinos con respecto al resto del mundo. Hemos aprendido a convivir con la crisis. Nos han torturado tanto que la tortura ya no nos produce el mismo efecto. Sí, somos masoquistas, está claro. Torturame que me gusta, vení, sí, meteme la picana que me gusta. Ay, sí, me pongo loquito con la electricidad pero en cierto sentido los argentinos estamos pasando por eso. Y tal vez desde la Argentina, por eso mismo, surja una luz para el mundo. Eso dicen las profecías de Solari Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó en el mundo y qué es lo que está pasando hoy? Ya hice una referencia a los Chicago Boys, que los mandaron primero a Chile y después a la Argentina. Estas teorías de laboratorio había que comprobarlas en algún lado. No era posible hacerlo vía democrática. Nadie iba a aceptar estas teorías vía democrática. Solamente manu militari se ponían a imponer estas teorías de este señor Milton Friedman, este monetarismo. Las teorías consistían casualmente en dejar totalmente que la mano invisible del mercado lo regule todo, y el control que hacen estos señores que manejan las clavijas de la economía tiene que pasar por el Banco Central, que tiene que ser autónomo, independiente, privado, de ser posible, como el caso de los Estados Unidos, y todo el control se hace a través de la regulación del flujo monetario, el dinero, la masa monetaria que se inyecta, y la regulación de la tasa de interés. Subimos la tasa de interés, sacamos dinero, bajamos la tasa de interés, ponemos dinero. Esa era la base de la teoría. Y que todo tiene que estar en manos privadas. El Estado tiene que reducir su gasto al mínimo, el ajuste fiscal, el déficit fiscal tiene que ser cero, no tiene que existir, la tasa de interés es la variable que maneja todo. O sea, la usura. Metimos el terrible y cancerígeno concepto de la usura que más tarde o más temprano mata al cuerpo que la habita. Es como un cáncer la usura. Un cáncer es una célula maligna que tiene un crecimiento exponencial y que termina matando al cuerpo que la aloja. Y no se da cuenta que al morir el cuerpo que la aloja, esa célula, también muere ella, la célula. La usura es lo mismo. Una vez que la usura toma del cogote como prisionera a una nación o a una persona también, es tan exponencial el crecimiento de ese endeudamiento que lo termina matando. Y cuando muere, muere también el usurero, es así. Pero bueno, no se dan cuenta de ese pequeño detallito. Bueno, nos catapultan acá a Chile y a la Argentina a los Chicago Boys. En Chile, a la cabeza de los Chicago Boys va uno de los catedráticos, casualmente, de la escuela de Chicago, Arnold Herberberg. Y acá en la Argentina nos catapultan a una joven promesa que habían tenido allí de estudiante becado que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Entre ellos, en Chile y Argentina, aplican todas estas teorías de la escuela de Chicago. Acá hago un punto y le pido al operador que ponga un separador. Aldous Huxley decía: una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Aldous Huxley iba a contramano. Bien, ahora vamos a situarnos en la historia de la economía. Estos señores que pretenden manejar el mundo buscaron a través de doctrinas cómo iban a manejar las clavijas de la economía de las naciones. En 1776 aparece un personaje que se llamaba Adam Smith, publicando un trabajo que se llamó La riqueza de las naciones. Esa fue la base de lo que
a partir de entonces comenzó a llamarse capitalismo. El capitalismo nace con Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, que desde ese entonces se convierte en la Biblia de esa religión, el capitalismo. Adam Smith advirtió, al final, luego de haber escrito eso al final de sus días, que ninguna sociedad puede ser próspera ni feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Él se dio cuenta que el capitalismo, si no sirve para que todos seamos felices y prósperos, la nación, la sociedad va a poder evolucionar. Y si no se logra eso, nunca va a suceder. Y es lo que está pasando. También reconoció Adam Smith sobre el final de sus días que todas sus teorías pueden traer al final conflictos entre los dueños de las fábricas y los trabajadores mal asalariados. También, la teoría de él se basaba en la división del trabajo, entendida como la especialización en las tareas, para reducir los costos de producción. Y también la acumulación del capital como fuente para el desarrollo, y la defensa de la libre competencia. Fue el primero quien acuñó el término de la mano invisible del mercado, que lo regula todo. Pero lo que más llama la atención es su predicción, que él vio que esto puede traer conflicto entre los dueños de las fábricas y los trabajadores mal asalariados. Con esto le abrió la puerta a su competidor, que apareció 100 años después. Apareció en 1867 este señor, Karl Marx, publicando su libro El Capital. Y a partir de ahí comenzó la otra doctrina, el comunismo. El Capital de Karl Marx se convirtió en la Biblia de esta religión, el comunismo. El señor Karl Marx y sus amigos, Engels, se convirtieron en los papas de esta religión. Y ya está, listo, tenemos los dos competidores para la carrera. Vamos a armar una carrera, dijeron los señores que gobiernan el mundo, a ver quién es mejor. Si es mejor el capitalismo o si es mejor el comunismo. Los ponemos en la línea de largada, listos, ya, corran. Y esto es lo que vimos en el siglo XX, esa carrera entre el comunismo y el capitalismo. Desde acá, desde la Argentina, lo teníamos al general Perón. En la mitad de la carrera apareció el único estadista que nos dio la historia argentina y probablemente el único estadista que nos dio todo el mundo hispano. Probablemente el único. ¿Qué decía el general Perón? Pensamos que tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas ya superados por el tiempo. Consideramos al capitalismo como la explotación del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el Estado. Ambos insectifican a la persona, insectifican, la convierten en un insecto, insectifican a las personas mediante sistemas distintos. Creemos más. Pensamos que los abusos del capitalismo son la causa y el comunismo el efecto. Y esto mismo fue lo que advirtió Adam Smith. Sin capitalismo, el comunismo no tendría razón de ser. Creemos igualmente que desaparecida la causa, se entendería el comienzo de la desaparición del efecto. Esto lo dijo el general Perón, allá por los 50 dijo, y ya habló de que alguno de los dos va a tener que desaparecer, el causa o el efecto. Él vio que el capitalismo era el causa, el comunismo el efecto.
Bien. Voy a hacer ahora un breve reconto de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Causa, capitalismo, efecto, comunismo. Quiero encontrar la nota. A ver, La Nación titulaba el sábado 26 de octubre. Las protestas en el mundo capturan la atención de los mercados financieros. Los inversores temen. Soy inversor y tengo miedo, porque viene el cuco, de los efectos de una ampliación del gasto público en un contexto de endeudamiento y recesión. Mark Oswald, así se llama, como Harry Oswald, el que mató, el que le acusaron de el pobre chivo expiatorio del asesinato de Kennedy. Estratega global de ADM Investors Services, dijo que veía muchas de las protestas como puntos de inflexión de quejas con mucha historia sobre desigualdad, corrupción y opresión, además de variaciones sobre asuntos más amplios como el populismo y la antiglobalización. Estas son algunas de las protestas más grandes y las respuestas económicas de los gobiernos. Chile. En Chile las protestas comenzaron porque les aumentaron el subte 30 pesos, de 800 a 830. Eso es el 3,75% aumento. Y la verdad que semejante quilombo en Chile por un 3,75% de aumento en el subte no se entiende. No, lo que pasa es que las protestas no son por eso, son por los 30 años de que en Chile se vienen llevando adelante las políticas instauradas por la Escuela de Chicago. ¿Qué fue lo que pasó en Chile desde Pinochet hasta hoy? Mantuvieron el rumbo, siguieron el rumbo fijado por la Escuela de Chicago. Por eso a Chile nos lo vendían como el alumno ejemplar de Latinoamérica, y todos los países de Latinoamérica deberían seguir el modelo chileno. Expert, un sireno más, como expert, en el debate presidencial de hace 2 domingos atrás, decía que hay que ir hacia el modelo chileno, con Chile ya incendiada, y el tipo diciendo eso. No sé cómo todavía hay gente que lo escucha, expert, y gente que lo votó el fin de semana. Cuando impusieron el modelo de la Escuela de Chicago en Chile, fue necesario asesinar al presidente que estaba, Salvador Allende, que lo asesinaron de una manera violenta, brutal. Vean las imágenes de lo que fue el asesinato de Salvador Allende, imágenes muy similares a las que vimos acá en el 55 cuando pretendieron derrocarlo a Perón, bombardeando la Plaza de Mayo y bombardeando la Casa de Gobierno. Imágenes muy similares. Un detalle, a Salvador Allende lo asesinaron el 11 de septiembre del año 73. ¿Qué fecha que les gusta a estos reptiles que pretenden gobernar el mundo? De 11 de septiembre. Les gusta mucho esa fecha. Hay que estar atentos a los 11 de septiembre, a ver si pasa algo. Pero bueno, no les fue bien a los Chicago Boys apenas tomaron el control de la economía de Chile. La inflación en ese año, con ellos a la cabeza, bajo control, se les disparaba al 375%, y que en aquel entonces fue la inflación más alta del mundo. Después se acomodaron. Bueno, sigo. Ecuador. En Ecuador también la gente estalló contra el sistema. ¿Y por qué estalló? Y porque le aumentaron la nafta. Les aumentaron la nafta y eso provocó el estallido de la gente, obvio, porque aumentar la nafta es totalmente inflacionario. Si vos aumentás la nafta, aumentás el transporte. Si aumentaste el transporte, encareces toda la cadena de consumo, toda la logística que se transporta, los productos que se venden en los supermercados, tienen un componente de costo de transporte, y eso es inflacionario. El tipo de un plumazo se mandó un decreto inflacionario y la gente se dio cuenta y salió a protestar. Y hay una manga de imbéciles totales, que acá
lo aprovecharon eso, diciendo, el bolivarianismo, que este es Chávez, un complot castrochavista, que Maduro organiza para que haya desestabilidad en la región. Es el Foro de Sao Paulo, vuelve el comunismo, decían en Chile. Un imbécil como Andrónico Luxix, un banquero chileno. Parte del problema chileno son esas familias que gobiernan Chile, banquero chileno, se filtró un audio que no tuve manera, la verdad, de corroborar si era él o no en ese audio, pero un audio de un tono muy similar al que se filtró de la primera dama chilena, en el cual hablaba de son como alienígenas, viene una invasión extraterrestre, amiga, y vamos a tener que ceder algo de nuestros privilegios. Bueno, Andrónico Lustig decía algo así como que se vuelve el comunismo y que vamos a tener que traer gente culta para que gobierne Chile. Una cosa así era lo que decía. Se viene el comunismo nomás, po. De eso hablaba el tipo, y bueno, ¿por qué? Porque si tenemos capitalismo, necesitamos comunismo para azuzarte con el fantasma. Pinochet y Videla, acá en la Argentina, pudieron mantener alineada a la población porque siempre era la amenaza del comunismo soviético, que a través de Cuba y el Che Guevara y Fidel Castro estaban invadiendo a nuestro continente sudamericano. Bueno, ese era el cuento. Y ahora otro apareció, el Foro de Sao Paulo. También los imbéciles están asustando. No es el foro, ahora con la llegada de Alberto Fernández, el Foro de Sao Paulo tomando el control de otra vez de América Latina. El Foro de Sao Paulo no es más que un sello de goma, no tiene cero relevancia. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Hoy funciona como un think tank, pero en su momento fue una convocatoria que hizo Lula allá en los 90 a todos los partidos de izquierda de Latinoamérica a que se agrupen y formaran este foro. Yo les cuento, estas semanas me tocó gira mediática, he pasado por todos los medios, canales de televisión, radios, y tuve la suerte en algunos canales cruzarme con los principales referentes de la izquierda argentina. Los principales, personajes a los que se los votó este domingo. Me dieron lástima, pobre gente, no entiende ni siquiera para qué lado gira el agua del inodoro cuando uno aprieta el botón, ¿no? Ni eso entienden. Me daban vergüenza, y lo peor de todo, se armó en los canales un panel para debatir acerca de el rumbo que va a llevar la Argentina, y se peleaban entre ellos. Discutían entre ellos, Altamira a los gritos contra Vilma Ripoll. Jamás me imaginé que iba a haber ese espectáculo tan decadente de la izquierda argentina. Bueno, eso es la izquierda argentina y la izquierda de todos los países de Latinoamérica es lo mismo. O sea que si se nuclearon en el Foro de Sao Paulo estos, ¿se imaginan lo que pueden llegar a ser? Nada. Entonces el cuento del Foro de Sao Paulo. Bueno, siguen protestas en Bolivia ahora, que aparecen también, obviamente, ¿por qué? Porque la oposición vio que perdió la elección, aparentemente ganó en buena ley. Podemos discutir si correspondía que se presente a una elección o no, a una reelección Evo Morales o no, podemos discutirlo, pero que ganó de manera limpia en la votación, parece que sí. Pero a la oposición no le gusta, entonces sale a romper todo. Lo vemos también en Hong Kong. La gente saliendo a protestar, rebelándose contra el sistema. Lo vemos en el Líbano. La gente saliendo a protestar, rebelándose contra el sistema porque le pretendieron meter un impuesto al WhatsApp. Solamente por eso, porque le pretendieron meter un impuesto al WhatsApp que es gratis, salieron a intentar tumbar el gobierno del primer ministro Saad Hariri. ¿Qué hizo Saad Hariri?
Bueno, después de todo el quilombo, salió a anunciar pasos hacia medidas demoradas para arreglar las finanzas de un Estado muy endeudado. Un Estado muy endeudado, Líbano. No hay Estado en el mundo que no esté muy endeudado. Todos son presas, todas las naciones son presas de esta usura internacional. Irak es otro, que Irak no sale en los diarios. ¿Por qué? Porque ya hubo una guerra, ya, y listo. ¿Qué me importa lo que pase en Irak? Pero en Irak hay muchas protestas, muchísimas, porque el bienestar del petróleo iraquí jamás llegó al pueblo de Irak. Y acá aparece un flor de hijo de puta, así lo digo, como Donald Rumsfeld. ¿Quién era Donald Rumsfeld? Era el secretario de Defensa durante la época de Bush hijo, cuando invadieron Irak, casualmente, luego del 11 de septiembre del 2001. ¿Por qué invadieron Irak? Y porque había un personaje que se llamaba Saddam Hussein, que prometía que iba a dejar de lado el dólar para toda la comercialización del petróleo y que iba a crear una moneda nueva, el dinar oro, y eso a los señores que gobiernan el mundo no les gusta, el petróleo solamente en dólares se tiene que comercializar. Pero como algunos amigos de la región sí se prendían en esta idea, y había que cortarle la cabeza a Saddam Hussein, y eso lo hicieron, se la cortaron en la horca, pero para hacer eso sometieron al pueblo iraquí a la tortura, al shock, para quebrar la voluntad si se negaban a cooperar. Para eso les destruyeron toda la infraestructura de la nación. Mataron a un montón y después venía el negocio de la reconstrucción. Para la reconstrucción, ahí aparece de vuelta Donald Rumsfeld. Detalle, el señor Donald Rumsfeld también era alumno de Milton Friedman en la escuela de Chicago. También lo era este señor. Pequeño detalle, Bueno, entonces aplicaron también en Irak las políticas que había que llevar adelante, de acuerdo a la escuela de Chicago, y privatizaron todo. Todo en Irak hoy es privado. Estas políticas de la escuela de Chicago, luego de que las probaron acá, se fueron a probarlas a los Estados Unidos y a Inglaterra, Thatcher casualmente, para poder implementar estas políticas. Cuando lo fue a ver Milton Friedman a Margaret Thatcher le dijo: esto acá es imposible de instaurar porque acá se gobierna por consensos y jamás va a haber consenso para instaurar esto. Ah, no, bueno, entonces vamos a armar una guerra. Shock, vamos a someter a shock a la población. ¿Y qué mayor shock para una población que una guerra? ¿Para qué? Para torcerle la voluntad y que acepten. Y esa guerra fue contra nosotros, casualmente, contra Argentina. Que la guerra de las Malvinas no fue como nos hicieron creer, una trasnochada noche en la que el general Galtieri se tomó unos whiskies y a la mañana siguiente dijo: vamos a ir a tomar las Malvinas. No, la guerra de las Malvinas fue armada 2 años antes por las sociedades secretas masónicas en connivencia entre los masones argentinos, básicamente al frente de la armada nuestra, la armada argentina, y los masones británicos. Así fue armada la guerra de las Malvinas, esto hay que decirlo, Y ya sabían 2 años antes muchos de nuestros marinos argentinos que iba a haber una guerra con Inglaterra próximamente, y los marinos ingleses también lo sabían, y así todo entregaron la sangre de nuestros héroes del Belgrano. Terrible esa historia, terrible. Algún día se va a saber la verdadera historia de qué pasó en la guerra de las Malvinas. Pero bueno, así fue como los convencieron a los ingleses que había que aplicar las doctrinas de Milton Friedman y las llevaron adelante. También llegó la época de aplicarlas en los Estados Unidos. Y ahí era Reagan quien gobernaba en aquel entonces. Y Reagan también se negaba. Pero Reagan sufrió un atentado, le pegaron un balazo en el estómago. Y a partir de ahí lo convencieron. Y ahí comenzaron lo que se conoció como las Reaganomics. Fue cuando Donald Reagan empezó a implementar las teorías de la escuela de Chicago y se empezó a privatizar todo en Estados Unidos. Ahí fue cuando apareció este personaje Donald Rumsfeld. El vicepresidente de Reagan era George Bush padre.
Y Donald Rumsfeld era su gran amigo también. Y ahí apareció. Y ahí fue donde empezaron a privatizar el ejército, empezaron a privatizar la guerra, la industria armamentista. Y hoy se ha llegado a un punto tal que hay ejércitos privados de los Estados Unidos, pero que son privados, no son nacionales de los Estados Unidos, como por ejemplo Blackwater o Academy, o cambiaron el nombre ahora, y que son los que están actuando hoy en Irak. Mirá qué cosa, ejércitos privados. Pero bueno, protesta, sigue la lista de protestas y protestantes, ¿no? Egipto también, hoy hay protestas en Egipto. Francia, hemos visto en Francia cómo los chalecos amarillos salieron a incendiar el país porque les aumentaron el diésel, que era el combustible que usa el laburante. Bueno, ahora, ¿hay una mano verdaderamente que controla todo a nivel global? ¿Cómo se toma el control de un país? ¿Cómo se hace? A ver, porque los escándalos, el estallido social que estamos viendo hoy, estos decretos que se firmaron en Chile, por ejemplo, aumentando el subte, en Ecuador tomando el control, aumentando la nafta, en Chile, en Francia aumentando el diésel, en Líbano metiendo un impuesto al WhatsApp. ¿Quién lo sugiere? ¿A quién? ¿Qué mano hay que coordinar todo? Y acá me preguntan muchos, Quique, ¿no ves alguna coordinación en todo lo que está pasando en el mundo hoy? Sí la veo. Esa coordinación no tiene nada que ver ni con el castrochavismo, ni con el comunismo, ni con el Foro de Sao Paulo. Esta coordinación yo la veo con los señores que pretenden gobernar el mundo. Ellos están coordinando, porque Piñera, este decreto de aumentar el subte lo firma porque de algún lado le viene la idea. Lenín Moreno, aumentar la nafta, lo mismo, a algún lado le viene la idea. Emmanuel Macron en Francia, a algún lado le vienen estas ideas. Estas sugerencias siempre tienen que ver con las doctrinas de la Escuela de Chicago. Achicar el déficit fiscal, privatizar todo y dejar que la mano invisible del mercado regule todo. A los países se los controla, como por ejemplo con el modelo chileno. Una vez que les abrís la puerta a estos señores de las doctrinas de la Escuela de Chicago y toman el control del país, te llueven los dólares, te llueven los préstamos, te caen todos los inversores. El pobre viejito me da pena, me da simpatía y pena, Mujica, el Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que decía, pero a nosotros nos llueven los dólares, acá nosotros como somos serios no nos llueven los dólares y por eso tenemos los inversores. Así te hablaba el Pepe Mujica, ¿no? Y después él se fue a verlo a David Rockefeller. Y le dice, pero venirlo a verlo usted como cruzar el Rubicón. Vos, así. Y también se fue a saludarlo a George Soros y se sacó la foto con George Soros e hizo lo que George Soros le ordenó, legalizar la marihuana en el Uruguay. Así se toma, y por eso le llueven los dólares al Uruguay, las lluvias de dólares. Y si no, a ver, también te van a llover los dólares, por ejemplo, si caes en las trampas que te propone este sistema. A ver, al mundo lo controlan a través del FMI, del Banco Mundial o de otras ONGs, y todas tienen sedes en Suiza. Mirá qué cosa. ONGs como por ejemplo organizaciones, la FIFA, la Asociación del Fútbol, el COI, el Comité Olímpico Internacional, todos tienen su sede en Suiza. Son tan obvios. No hay mayor desgracia para un país de que la FIFA o el COI te toque con su varita mágica y te diga vas a ser el próximo mundial o la próxima olimpiada. ¿Por qué? Porque ahí te van a llover los dólares, te van a llover los préstamos para que hagas toda la infraestructura, todos los estadios, todo lo que necesites. Así nos pasó a nosotros con el Mundial de Argentina 78, en pleno estado de shock, el país sometido al shock.
experimentando las teorías de Milton Friedman y sus Chicago Boys, tuvimos nuestro mundial que lo ganamos, obviamente que fue trucho eso de ganar el mundial, estaba arreglado, no te diste cuenta que estaba arreglado, y nos llovieron los créditos para hacer los estadios, los aeropuertos, las autopistas, todos. Después había que pagarlo. Y ese fue el origen de nuestra deuda externa. La deuda externa que hoy seguimos sufriendo tuvo su origen en el Mundial 78. El Mundial fue casualmente la excusa para la lluvia de dólares, para todos los préstamos que cayeron sobre la Argentina y el maravilloso régimen militar, también conducido desde lo económico por un Chicago Boy, José Alfredo Martínez II. Lo mismo le pasó a los griegos con su Olimpiada del 2014. Lo mismo exactamente. Y el origen de la crisis griega tuvo que ver con eso, con la Olimpiada que se hizo en Grecia. Tomaron deuda para hacer esa Olimpiada, tomaron deuda para hacer un aeropuerto nuevo en Atenas que no lo necesitaban porque el aeropuerto que estaba bien. No, pero había que hacer uno nuevo, es la condición para que te demos la sede de la Olimpiada. Entonces vos vas a Atenas y está el aeropuerto viejo abandonado, crece el pasto en la pista, y el nuevo, que está bárbaro, pero la deuda griega, que es lo que provocó todo el estallido de Grecia a partir de aquel entonces. Terrible la historia, así funcionan, así toman el control, y esto lo único que provoca es la transferencia de la riqueza pública a las manos privadas, con las privatizaciones, con las desregulaciones, con el déficit cero, con el ajuste del gasto público. Bien, ¿se entiende a dónde estamos parados hoy? Bien, se puso a competir dos sistemas, el capitalista y el comunista. ¿Qué pasó exactamente hoy hace 30 años? Se cumple el 9 de noviembre, hace 30 años, la caída del muro de Berlín. ¿Qué quiere decir esta caída del muro de Berlín? El colapso del comunismo. Comenzó a ver todo esto con Polonia, con un papa polaco de por medio, con una Margaret Thatcher financiando también a un movimiento sindical polaco, Solidaridad, con Lech Walesa a la cabeza, y con los Chicago Boys, asesorándolo a Lech Walesa, un sindicalista asesorado por Chicago Boys, para que tomaran el control de Polonia. Papa polaco de por medio, no hubiera habido papa polaco si no hubiera sido esa la intención. Hoy el papa es argentino, yo pienso esto y me agarro la cabeza cada vez que recuerdo este ejemplo. Bien, ahí fue el colapso de todo el sistema comunista. Empezó en Polonia, siguió en Berlín y terminó con la implosión de toda la Unión Soviética. Se acabó el comunismo. Los dos corredores que estaban en la carrera corriendo, uno se cayó y abandonó. Y quedó el otro solo, el capitalismo. ¿Qué hicieron a partir de entonces, hace 30 años, con el capitalismo? Desde la caída del muro de Berlín, desde el colapso del muro de Berlín. ¿Qué hicieron? Al corredor que quedaba, en lugar de darlo por ganador en ese momento, no, quieren que siga corriendo, que siga y que no pare. Entonces le empezaron a meter doping, anabólicos, efedrina, droga, todo para que corra más, y cada vez corre más rápido, pero allá adelante hay una pared y no se detiene ya el corredor. Está tan drogado que no tiene control sobre sí mismo y lo único que puede hacer es seguir corriendo y cada vez más rápido, y se va a dar contra la pared y se va a estrellar. Esto es lo que estamos a punto de ver. Ya hace 30 años que este corredor viene corriendo solo, ya es hora. Entonces, si me preguntan por todos estos estallidos que hay en distintos países del mundo, si hay una coordinación, sí la hay. Y tiene que ver casualmente con el colapso controlado del sistema capitalista a nivel global. ¿Por qué están generando todas estas crisis alrededor del planeta?
Y porque Henry Kissinger mismo, reptil si los hay, uno de los señores que pretende gobernar el mundo, decía que para que se pueda establecer el nuevo orden mundial hace falta una gran crisis. Si no media una gran crisis, la doctrina del shock, tal cual la describe Naomi Klein, de no mediar una gran crisis nunca se va a poder imponer. Estamos en la puerta de la crisis. Y lo que quieren hacer es la síntesis hegeliana. Hegel, en su estructura filosófica, hablaba de que tenía que haber una tesis y una antítesis. El capitalismo es la tesis, Adam Smith; la antítesis, el comunismo, Karl Marx, para que luego de chocar entre ellas se cree la síntesis, que es la fusión entre las dos ideas. Y hoy lo que tenemos es la síntesis hegeliana, que es el sistema, lo que conocemos como sistema. Por eso somos acá antisistemistas de la primera hora. Es lo que comúnmente conocemos como globalización. Mi maestro Adrián Salvucci me enseñó muy bien que la globalización no es más que la privatización del poder a nivel global. El poder está en manos de los estados-naciones soberanos. Si lo privatizamos, tenemos que diluir el Estado Nacional soberano para poder tomar el poder e instaurar un sistema nuevo, un nuevo orden mundial, la globalización privatizada. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo va a ser esta síntesis? Y esta síntesis va a ser el libro 1984 de George Orwell, el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La fusión de los tres es el mundo en el que vamos a vivir cuando se produzca esta gran crisis que Henry Kissinger nos advirtió que iba a ser necesaria, y para que se instale este nuevo orden mundial. Es así de triste, es así de terrible, pero es lo que estamos a punto de ver. Prepárense o resistan. Nosotros somos la resistencia, el antisistema. ¿Cuáles son las formas de oposición a esto? El antisistemismo es la primera, desde ya, que no es anarquía de ninguna manera, no somos anarquistas, para nada. No es romper con todo, como se pretende también llevar de la nariz al antisistemismo para que se estrelle solito contra la pared. No es anarquía el antisistemismo, no es otra cosa más. Oponerse al sistema no es otra cosa. A ver, si el sistema lo que quiere es privatizar el poder, llevárselo a manos privadas, es darle la oposición. La manera de oponerse sería darle más fuerza a quien detenta el poder. Quien detenta el poder es el Estado Nacional soberano, porque es la única herramienta que conocemos entre los habitantes de un territorio para tener una comunidad organizada que promueva el bien común. O sea, tiene que ser la ideología que sustente la existencia del Estado Nacional soberano. Esa ideología no tiene otro nombre más que nacionalismo. Entonces, nacionalismo hoy es antisistemismo. Y no confundir, si me estás escuchando desde Cataluña, no te creas que te estoy diciendo, sí, entonces yo soy independentista catalán, mi nacionalismo no. Lo que quieren hacer con Cataluña es otra cosa, es balcanizar, es seguir balcanizando España. Ya lo expliqué en otro video, escúchalo si sos un joven catalán que está escuchando. Entonces, la única manera que cada uno como individuo tenemos para lograr frenar esta avanzada que nos va a traer la globalización y la privatización del poder mundial, es el antisistemismo, es el nacionalismo. Y cada uno de nosotros, ¿cómo puede ejercerlo? Desde la soberanía personal. Eso es lo más importante de todo. La suma de todos los individuos soberanos van a ser una nación soberana. La soberanía personal es
lo opuesto al falso liberalismo que nos proponen, porque nos proponen en esta sociedad liberal que todos somos libres, y no, en esta sociedad como está, somos todos esclavos de este sistema de deuda, somos todos esclavos de la deuda. La soberanía personal es liberarse personalmente primero de todo tipo de esclavitud y luego a nivel nación como comunidad organizada liberarnos de todo tipo de mandato que nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera soberanía, eso es lo único que se puede oponer al sistema y es al sistema que está a punto de estallar y es lo único que puede salvar el mundo. Entendamos, estamos en un punto de inflexión. O vamos mañana mismo a vivir en el mundo de 1984, de un mundo feliz y de Fahrenheit 451, o nos despertamos de una buena vez y a estos reptiles les decimos basta. Esta es la única salida que tenemos para el mundo de hoy. Y yo con esto espero haber hecho mi aporte, espero haber traído luz. Les pido a todos mis seguidores que este video lo viralicen, porque entiendo yo que es la única manera que tenemos de despertarnos todos y de entender hacia dónde nos están llevando y qué es lo que está por pasar. Y les agradezco a todos y estaré aquí el martes que viene haciendo más a contramano, más antisistemismo explícito. Yo le agradezco al chino que hoy me está operando también y si se quedan acá ya viene la gente de Un Mundo de Película. Hasta la semana que viene. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.